Agradezco al comité organizador por permitir mi presencia esta mañana, así como también por la distinguida mesa a la que acompaño. Voy a tomar la última diapositiva de la doctora Castillo en el sentido de la actualización de todos los especialistas, en este caso por el curso de los anestesiólogos, por la terapia que constantemente se actualiza en insuficiencia cardíaca, y en realidad esta mañana justo es motivo de mi presencia el hablar del tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica. Para entender la magnitud de la enfermedad, es un problema que está en constante prevalencia, como bien ya se ha mencionado, en pacientes sobre todo de mayor edad. Es la primera causa de ingreso a emergencia a partir de los 65 años y su mortalidad, que es bastante significativa y que muestra quizás una ligera tendencia a la disminución, tiene tasas de 50% a los 5 años desde que se diagnosticó, pero en pacientes especiales como ancianos o aquellos que tienen clase funcional 4 o alguna comorbilidad tipo renal, fibrilación auricular, enfermedad cerebrovascular, la mortalidad puede ser tan alta como el 50% del año. Los factores más pronósticos, como ya se ha repetido o ya se ha reiterado, es la edad y la fracción de eyección. Son múltiples los ingresos hospitalarios a las diferentes emergencias y tiene un elevado costo, 2 a 4% de nuestro PBI, que para tener comparación es el costo que se designa a la educación, por ejemplo. El 70-80% justamente se desencadena por los costos hospitalarios, lo que cuesta el paciente en emergencia, lo que cuesta el paciente en la UCI, las drogas a las que se expone. Solo para tener un patrón de comparación y no se minimice la importancia de la insuficiencia cardíaca, podríamos decir que la tasa de mortalidad que está aquí, en pacientes tanto mujeres como hombres, solo es superada en mortalidad por el cáncer de pulmón. De allí podríamos decir que la insuficiencia cardíaca es más mortal que todas estas entidades, incluida el infarto de miocardio. Para tratar de entenderlas desde el punto más básico, hablaremos de términos como precarga, que se refieren al volumen que ingresa, y términos de postcarga, que se refieren a la tensión del ventrículo, y a la vez también a la resistencia vascular sistémica. Esto determina la función cardíaca, que es el gasto, que el gasto es el flujo sanguíneo que va en la unidad del tiempo. Como ustedes pueden ver, tenemos a la precarga, postcarga, y se agrega la variable que es la contractilidad. Como ustedes verán, la precarga, que es más que todo dependiendo del volumen, depende de estos factores. A mayor frecuencia la precarga puede disminuirse, porque ustedes saben que el corazón se llena en diástole, y al haber mayor frecuencia disminuye la diástole y por ende la precarga disminuye. Eso se relaciona con el retorno venoso. La volemia ya ha sido especificado previamente como es importante para poder mantener una buena precarga, se llena el ventrículo izquierdo adecuadamente y por ende aumente el gasto o se mantenga. La fibrilación la arritmia auricular, en este caso la fibrilación, se caracteriza por una ausencia del latido o de la contracción del atrio, que constituye el 20-25% del gasto cardíaco. Por lo tanto, un paciente que está en fibrilación auricular tiene por lo menos el 30%, para decirlo en términos sencillos, menos gasto cardíaco que aquel que está en ritmo sinusal. En cuanto a la postcarga, aquí es donde importa la parte ventricular, el tamaño, el grosor, si está hipertrófico o no, y acá lo que hablamos de las resistencias periféricas. A menor resistencia, definitivamente habrá mayor facilidad para la eyección y el volumen sistólico, y por ende mejorará el gasto cardíaco a todos los tejidos distales. Todo esto va a depender de cómo esté el inotropismo miocárdico. En este caso va a depender de la masa contráctil. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca debido a alguna cardiomiopatía o tiene una fracción de eyección disminuida, definitivamente va a haber menor masa contráctil. Los estados ácido-base interfieren porque definitivamente hacen de que el corazón entre en disfunción por acidosis y por lo tanto sea menos reactivo y tenga menos respuesta a los inotrópicos o a los vasopresores que tenga. Las leyes físicas que lo avalan son estas que están aquí, como ustedes pueden ver, que se resumen en un óptimo volumen latido, lo cual con la frecuencia cardíaca determina el gasto, y que si lo sumamos o lo multiplicamos en la ecuación por las resistencias determinan el valor que ustedes tienen en los monitores, que es la presión arterial, y que como ya lo especificó la doctora Castillo, no es suficiente tener este valor óptimo porque no sabemos cómo están todos los agregados que la condicionan.
lo que quiero decir es que el paciente puede tener una buena presión debido a resistencias altas y un bajo gasto. Y si no sugerimos, como ya se mencionó también, las saturaciones o los valores hemodinámicos que tengan a bien ustedes disponer en sus centros, podremos asumir que el paciente está estable pero con bajo gasto. Lo que pasa es que la primera respuesta al bajo gasto es elevación de resistencias y el paciente va a estar en un estado de pre-shock o de shock si la presión ya cayó. Bueno, entrando entonces a la definición, entraremos a hablar de lo que es la insuficiencia cardíaca, que es la aparición de estos signos o síntomas y que pueden ser llevados a cabo no necesariamente por un trastorno morfológico o estructural, es la mayoría de los casos, pero también puede ser funcional, por ejemplo en el caso de las insuficiencias cardíacas diastólicas, donde no hay un adecuado llenado y por ende no va a haber una adecuada eyección, lo que se traduce en el volumen sistólico. De la misma manera el ritmo. El solo hecho de que el paciente tenga incluso buena función ventricular, pero que esté en un ritmo de taquicardia tipo fibrilación auricular o constantemente en taquicardias atriales que están con frecuencias generalmente elevadas, pueden condicionar que así no haya un trastorno estructural, puede haber un trastorno funcional debido a que la frecuencia alta condiciona trastornos en el llenado ventricular y por ende en el gasto cardíaco, y generando, si hay signos y síntomas, un cuadro o un síndrome de insuficiencia cardíaca. Que quede claro que la insuficiencia cardíaca es considerada un síndrome porque ya veremos a continuación todas las etiologías que están asociadas. Esto, que es la base, va a alterar la capacidad del ventrículo, no solo para contraerse, de ahí la importancia de que no solo importa la insuficiencia cardíaca con baja función, sino también de llenarse. Si el ventrículo no es capaz de relajarse lo adecuado para que permita un adecuado llenado, definitivamente no va a haber volumen latido útil y significativo para que asegure la perfusión tisular. Se complementa signos más la alteración del corazón para funcionar adecuadamente, definitivamente no va a haber una adecuada digamos, tasa metabólica a nivel de todo el organismo. Estos son los factores que conllevan a la insuficiencia cardíaca, desde los factores de riesgo, si hay enfermedad coronaria, hipertensión, enfermedad valvular, las cardiomiopatías que se asocian a otras patologías que no están incluidas aquí, o luego tenemos ya a raras enfermedades tipo infiltraciones, tipo algunos tumores o cánceres. Esto conlleva hacer el diagnóstico, luego tendremos ya la constitución del problema, que como veremos tiene diferentes clasificaciones y que a su vez es una enfermedad sistémica porque aumenta con la edad y que por lo tanto a la medida que la edad avanza tenemos insuficiencia renal, enfermedad pulmonar, diabetes, depresión que ha costado, pero cada vez hay más evidencia para decir que la depresión constituye un factor de riesgo, no solo para insuficiencia cardíaca, pero estamos hablando de eso hoy. Y esto a su vez conlleva complicaciones que van a depender de el estadio definitivamente de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Como los que ustedes pueden ver acá. Finalmente, la enfermedad es progresiva, no podremos hacer nada, todo va a depender de qué tan rápido llegue a los cuidados terminales. Como ya se mencionó, hay intervenciones a este nivel que son lógicas. ¿Hay alguna pregunta? Perdón. Hay intervenciones a este nivel totalmente preventivas, hay intervenciones a este nivel y también a este nivel. Hoy día nos encargaremos de especificar la parte de la insuficiencia cardíaca crónica. Tratando de atribuir clasificaciones. Las clasificaciones no son excluyentes. Podemos tener una clasificación dependiendo de la fracción de eyección, que como ustedes pueden ver ahí, es sistólica o diastólica. El punto de corte es bastante discutido, pero se puede atribuir que los pacientes que tienen fracción de eyección menor de 0,4 o de 40% tienen diferente comportamiento y por lo tanto diferente evidencia en el tratamiento versus aquellos pacientes que tienen una fracción de eyección superior al 40%. Siempre el punto gris había estado entre 40 y 50%, bueno, los seguimientos de historia natural pueden ver que los pacientes que están con fracción de eyección entre 40 y 50 se comportan de manera bastante igual o similar a los pacientes que tienen fracción de eyección arriba de 50. Por lo tanto, el punto de corte que se ha establecido en la guía es menor del 40%. Esto a su vez puede traer o puede también clasificarse en función de la etiología, como pueden ver allí. La isquemia se tiene que asociar a una enfermedad coronaria demostrable, ya sea con evidencia angiográfica que muestre lesión de un vaso epicárdico mayor del 50%. Vaso epicárdico mayor me refiero a una descendente anterior circunfleja o derecha, no necesariamente una marginal, a una diagonal o una ventricular posterior,
porque dependiendo del caso podemos tener un paciente con 30% de fracción de eyección y con una lesión en una diagonal o en una marginal, y no vamos a asumir de que ese 30% se atribuye a esa lesión coronaria. Entonces se atribuirá que este paciente tiene más compromiso no isquémico que explique la severa disfunción ventricular. Entonces estamos hablando de vasos epicárdicos mayores. Cuando no haya esto, tenemos bueno, las otras más frecuentes etiologías que van en este orden: valvular, la hipertrófica y la cardiomiopatía dilatada, que es cuando no se encuentra asociación con las variables previas. Según el tiempo de aparición de los síntomas, tenemos a la aguda y a la crónica. También ya hablaremos de la crónica, específicamente la parte aguda nos lleva a la rápida progresión de síntomas de clases funcionales 1, 2, como ya lo han escuchado, a 3, 4. Esa rápida progresión define una insuficiencia cardíaca aguda y tiene varias, digamos, denominaciones en función de la forma de presentación. Las más frecuentes son las que ustedes pueden ver allí, que no es objetivo de esta presentación. Y asimismo, si los síntomas tienen cierta particularidad en la presentación, podríamos decir que la insuficiencia cardíaca puede ser izquierda o biventricular o derecha, predominantemente izquierda. En realidad, como ustedes pueden ver, uno puede encontrar la clasificación y puede decir es un paciente con fracción de eyección disminuida, valvular, aguda, con disfunción principalmente izquierda. Entonces, en realidad es una combinación de cada uno de estos apartados que permiten definir en realidad el grado de importancia que tiene la insuficiencia cardíaca. Bueno, habíamos mencionado algo de la falla sistólica. Las causas más frecuentes, siempre isquemia miocárdica, sobre todo ahora que hay cada vez más disponibilidad de las angioplastías, mayor disponibilidad de que los pacientes sean operados. Los fármacos antiagregantes permiten que el paciente sobreviva más y, por lo tanto, luego de 3 a 5 años, eso es algo que estamos tratando de ver aquí en esta institución, cuánto tiempo después de que son tratados en los eventos agudos, el paciente queda con insuficiencia cardíaca. Si no hay isquemia miocárdica, habíamos hablado que las otras causas también pueden ser las que ustedes pueden leer a continuación. En el problema diastólico, más que todo el problema es de relajación, hay alteración en la distensibilidad. Sin alteración en la morfología y en el tamaño de las cavidades, el incremento de las presiones es notable y esto puede conllevar a congestión pulmonar similar al caso de las insuficiencias cardíacas con disfunción ventricular. Y las causas más frecuentes, bueno, acá tenemos, aunque sea el tornasol, donde nos dice que la tasa de hipertrofia ventricular y cardiopatía hipertensiva está subiendo. El tornasol 1 hablaba del 10%, ahora estamos en el 17% de las hipertensiones arteriales que hacen compromiso miocárdico, y esto es causa frecuente de disfunción diastólica. La isquemia miocárdica también en sus estadios iniciales puede considerar disfunción o puede llevar a disfunción diastólica, ya menos frecuente entidades como las patologías constrictivas, restrictivas o las sobrecargas de volumen, como por ejemplo la estirotoxicosis, las fístulas, etcétera. Solo para notar cómo ya también se ha mencionado que la insuficiencia cardíaca diastólica es más prevalente en ancianos, en mujeres. La fracción ya está de más decirlo, el tamaño está conservado. Igual hay congestión en ambos. El índice cardiotorácico puede o no estar incrementado, generalmente no lo está. Y bueno, una exquisitez semiológica como es el estudio de los ruidos agregados, como el tercer o cuarto ruido, dependiendo si el paciente está muy taquicárdico, no se podrá escuchar con mucha claridad, o si el paciente está en fibrilación auricular. El término para definición en función al tiempo de aparición, habíamos hablado que la fase aguda puede a su vez dividirse en una fase aguda de reciente inicio, el paciente que hace una semana no tenía ningún síntoma demostrable y que también su corazón estaba estructuralmente bien, y que luego entra en una falla cardíaca aguda. La principal causa es el infarto de miocardio. Las características que vemos son que incrementa súbitamente lo que es precarga y poscarga, a la vez que disminuye la masa miocárdica. Estamos justamente alterando todos los factores que habíamos hablado en la diapositiva inicial que condicionan el gasto cardíaco y que por ende condicionan la presión arterial. Y el otro paciente que puede presentarse con insuficiencia cardíaca aguda es aquel que está crónico y que luego se descompensa, como lo habíamos mencionado, la rápida progresión de los síntomas. La crónica es la fase más común, generalmente de curso estable, con una limitación variable de la capacidad funcional según la clasificación americana de Nueva York. Generalmente pueden experimentar reagudizaciones, que es el punto de enfoque del tratamiento y de las unidades de insuficiencia cardíaca, y que estas reagudizaciones conllevan a deterioro progresivo
con aparición de factores desencadenantes que podemos ver después. Lo otro también para poder diferenciar es los pacientes que tienen disfunción predominantemente izquierda o aquellos pacientes con disfunción derecha. La disfunción izquierda generalmente puede conllevar en la fase aguda un edema agudo pulmonar, el paciente está disneico, generalmente es lo característico de la disfunción izquierda. Producto de ello puede haber palpitaciones, llegar al síncope o angina dependiendo de las taquicardias. Y si hay bajo gasto, definitivamente la extremidad fría es algo que es muy característico y que exhortamos desde hace último aquí en la institución a que sean evaluadas y no minimizadas. Si hay extremidades frías sin causa aparente, en realidad ese paciente tiene resistencias vasculares sistémicas muy elevadas y si está acompañado de estos síntomas, se caracteriza por un estado casi, digamos, de prechoque cardiogénico. Entonces es muy importante la valoración y el seguimiento en función de la terapia. El caso que presentaba la doctora Greta, quizás si el paciente hubiera tenido esto, antes de proceder a la cirugía, si logramos compensar esto en base al tratamiento sugerido, podríamos argumentar o también justificar de que quizás el tratamiento del paciente ha sido adecuado y puede entrar de una manera más segura dentro de lo posible a la intervención quirúrgica. La falla derecha se caracteriza generalmente por congestión sistémica, ya no de la presión capilar o del capilar pulmonar, sino de todo lo que implica la precarga del lado derecho, es decir, las cavas, las yugulares, por lo tanto hay ingurgitación o reflujo hepatoyugular, edema periférico, que puede llegar a la ascitis y que puede asociarse generalmente a un patrón bioquímico hepático congestivo caracterizado principalmente por bilirrubinas altas. El paciente puede tener solo esto, que generalmente es la mayoría de los casos, pero si el paciente no recibe atención puede hacer esto y esto, lo cual es de mal pronóstico, y raras ocasiones tenemos pacientes que pueden hacer solo falla derecha, pero existe, y falla crónica derecha. Entonces, vuelvo a la reiteración de la diapositiva en la clasificación, ¿no? Esto puede ser llevado por causa izquierda, esta izquierda puede ser llevado por causa isquémica, por causa valvular, que si no es tratada puede llevar a una falla derecha. Entonces, no tiene por qué decirse que las clasificaciones son excluyentes, más bien son sumadoras de información. Un poco para revisar la fisiopatología, en el caso del problema con disfunción ventricular que lleva a lesión miocárdica, hay alteraciones celulares a nivel del corazón y alteraciones a nivel del intercambio de oxígeno en cuanto a lo que es extracción tisular. Esto conlleva a una activación sistémica de todos los sistemas de compensación que tenemos, que clásicamente son dos, el sistema simpático y el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Por ende, se elevan todos estos mediadores neurohumorales que se encargan de retener sodio y agua, elevar los péptidos natriuréticos, aumentan la presión de perfusión y por lo tanto aumentan la poscarga y por ende finalmente llegan a un incremento de la precarga y por ende a la falla cardíaca derecha, que es el estadio, digamos, el siguiente estadio de severidad cuando la falla izquierda no es tratada a tiempo. Vemos a su vez cómo entonces si se activan los sistemas de compensación, se activan estos, estos factores neuromorales que son puntos de atención para el tratamiento que vamos a continuación a mencionar. Los inhibidores de todo este sistema de renina-angiotensina, los bloqueadores del sistema simpático como los beta bloqueadores, el uso de diuréticos para lo que es retención de sodio y agua. Y luego también mencionaremos, porque seguro ya escuché que ya vi el cronograma que lo han hablado ayer, lo que importa en cuanto a lo que es la terapia por electrofisiología de la reestructuración cardíaca mediante estimulación con cables en las diferentes cavidades ventriculares. Esto creo que ya lo mencionábamos, solo único para diferenciar que el paciente en clase 1 o 2 tiene diferente patrón y diferente mortalidad que el paciente en clase 3 o 4. Es muy importante definir al paciente en clase 3 y eso es algo que también estamos tratando de uniformizar aquí porque el paciente en clase 3 se habitúa tanto a la clase funcional 3 que la mayoría de nosotros piensa que es un paciente que está estable y lo vemos en las consultas, ¿no? Paciente estable, paciente compensado, porque el paciente ya se habituó a la clase funcional 3, ya se habituó a tener la disnea mínimo esfuerzo y eso no quiere decir que el paciente tenga menor riesgo. La pregunta siempre, y sé que ustedes también interrogan en la evaluación preanestésica, es justamente detallar, como ya se ha mencionado,
si es que el paciente puede o no realizar estas actividades para que podamos definir si el paciente está en clase funcional 3 o 4 e incrementar su riesgo a ASA de anestesia. Este es el resumen del tratamiento que puede ir en función de los estadios. Si no hay disfunción, generalmente el tratamiento de los factores de riesgo no se ve, está de aquí para acá. Si hay disfunción sintomática, insuficiencia cardíaca o insuficiencia cardíaca grave que llega luego al estadio terminal, tenemos diferentes estrategias de tratamiento. De esto también ya vi que lo mencionaron. Acá estamos justamente tratando, muchos de nosotros podemos estar en este factor, en este estadio, donde generalmente el tratamiento justifica a la enfermedad predisponente. Tenemos varios pacientes así, con enfermedad, pero no tienen síntomas, y acá ya viene la diferencia. La mayoría de los pacientes en donde se ha fundamentado toda la evidencia de la terapia es en el estadio C. El estadio T es aquel ya que en donde el tratamiento ya es insuficiente y necesitamos adicionar algo más allá de las medicinas. Históricamente el tratamiento habla de que podemos seguir esta secuencia, pero la historia dice de que no necesariamente tiene que ser así, porque uno obedece a esta secuencia por el hecho en el que, dependiendo del tiempo en el que apareció la molécula en la historia del tratamiento, pero podemos empezar con beta bloqueantes y a la vez con espironolactona sin necesidad de que el paciente esté con YECA, por ejemplo. Va a depender mucho del caso. De manera muy rápida, si el paciente está sintomático, generalmente el primer abordaje es diuréticos, luego los bloqueadores del sistema de renina-angiotensina. Ya mencionamos esto, que está en este orden, más que todo por un concepto histórico, pero no por un concepto jerárquico. Ya han habido estudios que demuestran que iniciar con beta bloqueadores o con YECA puede ser similar, no tiene que ser uno primero que el otro. Si siguen los síntomas, podemos agregar otros fármacos como los antagonistas de la aldosterona, y si persisten los síntomas, ya tenemos terapia avanzada, como por ejemplo la terapia de resincronización, este tipo de fármacos o de estrategias quirúrgicas, considerar la prevención de muerte súbita y definitivamente aquí falta lo que es los cuidados paliativos o de soporte cuando ya tenemos que asegurar que el paciente no tiene mayor esperanza a mediano plazo. Solo para ir resumiendo, los YECA generalmente hay fracción de eyección disminuida, incrementan sobrevida, disminuyen hospitalización y rehospitalización. Esta es toda la evidencia, principalmente de la época de la década del 90. Es importante aquí que el paciente esté monitorizado a la función renal y el potasio, periódicamente, porque depende del estadio de la enfermedad. Si es un estadio C, puede ser semanal o bisemanal. Si es un estadio D, puede ser cada 48 horas, y es lo que está aquí, ¿no? La hiponatremia es un signo de mal pronóstico que predice que el paciente está más en un estadio D que en un estadio C, y esta es la forma en la que se puede titular. Las drogas, el ejemplo, y las dosis son las que ven a continuación. Los beta bloqueadores en todo paciente también con función deprimida, cardiopatía isquémica, fibrilación auricular, hipertensión arterial, mejora calidad de vida, disminuye muerte, disminuye progresión de enfermedad, reduce hospitalizaciones y hasta puede mejorar la fracción de eyección, y esto definitivamente es dosis dependiente. Definitivamente esto es algo que también es importante, que involucra más al grupo de cardiólogos. La evidencia está aquí, y el monitoreo en los pacientes que generalmente están en estadio C es el peso, porque a veces puede considerar si el paciente no está con un volumen o con una dosis adecuada de diurético, tenemos que aumentarla. Hay algunas contraindicaciones que dependiendo del paciente podemos hacer el perfil riesgo-beneficio que siempre se utiliza, y esta es la forma en la que se titula de manera progresiva. Esta es toda la evidencia de fármacos como el carvedilol, el metoprolol y el bisoprolol en insuficiencia cardíaca, todos los tenemos aquí. Adicionalmente se ha agregado estudio como el senior con nebivolol, que también tiene su rol en la insuficiencia cardíaca sistólica. La espironolactona interviene a nivel del túbulo distal y colector, por lo tanto antagoniza la aldosterona. Ya habíamos dicho que la aldosterona forma parte del eje sistema renina-angiotensina-aldosterona, por lo tanto deja de ser solo un diurético que ahorra potasio, sino también disminuye mortalidad, principalmente en clases funcionales 3, 4, y tenemos que tener siempre el cuidado de la función renal para su indicación. Si el paciente está tomando espironolactona y vemos que hay estos hallazgos, se debe suspender. Este es el estudio que avala su uso, habíamos hablado, en la década de los 90. Actualmente se ha mejorado con la eplerenona,
tanto en infarto como en insuficiencia cardíaca, pero sabemos que digamos, el efecto es bastante similar a diferencia de los efectos adversos, y obviamente que no lo tenemos aquí. En cuanto a los diuréticos, ¿qué es lo que principalmente se utiliza? Las estadísticas de los registros hablan que el 95% de los pacientes con insuficiencia cardíaca usan diuréticos. Sin embargo, es un medicamento que no tiene estudios sólidos a los que podamos atribuir y que justifiquen un uso tan masivo. Debemos utilizar una dosis necesaria, son sintomáticos, por lo tanto pueden ajustarse las dosis dependiendo de los síntomas en determinados grupos. Y es aquí donde es importante diferenciar a la insuficiencia cardíaca crónica del estadio más avanzado, que generalmente no llega a intervención quirúrgica no cardíaca, ¿no? Porque ya es un estadio avanzado. En el estadio crónico convencional podemos ajustar las dosis. Podemos incrementarlas si hay mayor síntomas o también variar su dosis en función de los electrolitos y de los parámetros de urea y creatinina. Asimismo, también se puede asociar otro tipo de diuréticos como los diuréticos de asa. Aquí solo tenemos la hidroclorotiazida para potenciar su efecto, ¿no? Y su potencia. Generalmente los pacientes en estadio B, que no están sintomáticos, lógicamente si decimos que esto es un sintomático no tendría una indicación, digamos, tan sólida. Esto sí es importante mencionar, ya lo habíamos dicho, se usa tan frecuente y de una manera tan masiva porque la respuesta definitivamente es rápida, es sintomática y disminuye las descompensaciones, pero habíamos visto de que, como no tiene uso evidente, sólido, sí se sabe que activa el sistema renina-angiotensina y provoca o tiende a ser uno de los factores desencadenantes del síndrome cardiorrenal. Entonces el diurético no es tan inofensivo, sobre todo si se utiliza en bolos endovenosos cuando quizás no es lo más indicado. Entonces esto puede obedecer a trastornos o a diferencias en la biodisponibilidad, y ahora nosotros tenemos aquí estos dos fármacos que pueden, como ustedes pueden observar aquí, ajustar la biodisponibilidad y no hacerla tan errática como es el efecto de la furosemida. Y a su vez podríamos adicionar que específicamente en el caso de este diurético tiene estas ventajas que pueden ver aquí: mejor rapidez de absorción, mayor y más predecible biodisponibilidad, preferencialmente el metabolismo es hepático, lo cual es favorable en las insuficiencias renales, tiene mayor tiempo de vida media, y el mecanismo de acción también puede extenderse no solo al efecto diurético, sino también al bloqueo neurohumoral, que podría darle un efecto pleiotrópico a este diurético en especial sobre los que lo preceden. La digoxina no es la primera línea, no mejora la sobrevida, generalmente es un sintomático, así como el diurético de asa, y se reserva para estados muy sintomáticos, estén o no en fibrilación auricular, y eso también ya se ha observado con algunos estudios post-hoc del DIG. Algo que es muy importante es el nivel sérico, porque hasta ahora se siguen observando cómo los laboratorios ponen niveles séricos entre 1 y 2 como valores normales, y el estudio DIG ha demostrado que sobre todo en mujeres, si el valor está arriba de 0.8 incrementa la mortalidad de los pacientes por el uso de la digoxina. Entonces es muy importante ajustar el nivel sérico, no a lo que dicen los laboratorios. No he visto que un laboratorio todavía tenga estos niveles de normalidad, pero principalmente si es mujer, anciana y tiene falla renal, debemos ajustar la dosis a estos rangos terapéuticos. Bueno, esto ya lo hemos visto, son las dosis de los inhibidores, tanto de la ECA, de los receptores de la angiotensina, aldosterona, de los beta bloqueadores. Son las dosis a las que se acostumbran dar, ¿ya? Y acá es muy importante la dosis objetivo. Si ustedes tienen a pacientes con severa disfunción cardíaca y están con estas dosis de los medicamentos, entonces en realidad es un paciente que, si ustedes en el interrogatorio tan sencillo pueden corroborar que el paciente está compensado, es decir, está en una real clase funcional 2, no en una clase funcional 3 a la que ya se ha habituado, sino en una real clase funcional 2, ya hablaremos finalmente cómo no es aconsejable que se varíe la dosis, porque justamente es esta dosis óptima la que ha logrado que el paciente tenga una adecuada clase funcional, y eso va a permitir una mayor seguridad en la intervención quirúrgica. Quería ir brevemente, había visto que ya esto lo han tocado, quizás algunas cosas también las mencionen. Estas son las fases de evaluación.
Esta es más o menos la estratificación cardiovascular. Es importante saber si el paciente está inestable o estable, ya analizar las comorbilidades. Solo mencionar muy brevemente en el caso de la estenosis mitral, que lamentablemente acabo de ver que ya tiene un tema muy aparte. Fisiopatológicamente el problema es el llenado de la aurícula izquierda que está disminuido, y esto puede conllevar a incremento de las presiones del lado pulmonar. Por lo tanto va a ser dependiente de la frecuencia cardíaca, y eso es lo clave de la estenosis mitral. No podemos permitir que el paciente esté en taquiarritmia y menos en fibrilación auricular. Eso es lo que hay que tener en cuidado, en vigilancia, la frecuencia cardíaca, evitar la arritmia, controlar la precarga y evitar la vasodilatación, porque eso disminuye la resistencia sistémica y puede conllevar una descompensación. De igual manera, con el problema de la estenosis aórtica, al haber hipertrofia estamos hablando de una baja distensibilidad y por lo tanto se comporta como una falla diastólica. Agravada, ¿por qué? Porque hay una obstrucción en el tracto de salida. Esto conlleva isquemia miocárdica porque definitivamente la coronaria no se perfunde adecuadamente debido a la estenosis aórtica. La compensación es el incremento en la resistencia sistémica. Por lo tanto, si el paciente se expone a una vasodilatación aguda, sea por drogas, sea por el anestésico que se utilice, hace que se anule este mecanismo de la compensación y el paciente puede descompensarse de manera súbita. Estos son los cuidados que hay que hacer, evitar, como habíamos dicho, el cambio brusco de las resistencias. Se puede utilizar inotrópicos, pero si hay bajo gasto cardíaco, con cuidado por las arritmias, y definitivamente la idea del manejo con hipotensión es exclusivamente lograr un efecto alfa estimulante. Hay algunos vasopresores que también tienen algunos efectos adicionales y que quizás no serían la primera indicación. El acceso arterial principalmente es para detectar caída precoz de la presión, que puede indicar una alerta en la caída de la resistencia y evitar justamente que el paciente siga con toda la cascada de daño si es que se ha producido algún evento que pueda desencadenar la descompensación. El catéter en arteria pulmonar para estos casos puede ser discutible. Si la estenosis aórtica es severa y sintomática y el paciente tiene que llevarse a una cirugía no cardíaca, tiene que valorarse su riesgo-beneficio. Definitivamente puede ser una indicación de su uso en el acto intraoperatorio, siempre y cuando vigilemos el riesgo de las arritmias. Estos casos de insuficiencias valvulares generalmente tienen el mismo comportamiento de las cardiomiopatías, que si están controladas se manejan como una cardiopatía crónica estable. Generalmente las insuficiencias valvulares pueden conllevar a una congestión pero crónica del ventrículo izquierdo, es decir, ese ventrículo ya está adaptado a sobrecargas ventriculares, a sobrecargas de presiones. La fracción de eyección puede estar conservada o deprimida y la compliance ya está incrementada, no está como en el paciente con la estenosis aórtica que tiene una compliance disminuida. En este caso la cronicidad hace que la distensibilidad y la adaptación de ese ventrículo pueda ser más permisible de que puedan dar, por ejemplo, retos de volumen si el paciente lo requiere. Podemos permitir vasodilatación porque forma parte de la fisiopatología y de la compensación de estos problemas. Podemos permitir que haya taquicardia porque no estamos afectando problemas de llenado. Lo que sí tenemos que evitar en lo posible es la bradiarritmia. Y finalmente ya, sobre todo por la importancia de estos fármacos beta bloqueadores en la insuficiencia cardíaca, me permitía traerles estas tres últimas diapositivas donde las guías de cuidado cardíaco preoperatorio para los pacientes que no van a cirugía cardíaca establecen, dentro de lo más importante, la continuación de los pacientes que estaban tratados previamente con beta bloqueadores, ¿ya?, para insuficiencia cardíaca crónica. Adicionalmente hay otras evidencias donde hablan de que sí es recomendable el uso de los beta bloqueadores cuando hay una cirugía de alto riesgo, pero lo que no está aconsejado es el uso agudo, el uso inmediato previo a la cirugía, si es que no se ha observado o no se ha seguido una titulación como la que se ha sugerido. En el caso de los inhibidores ECA, destacar que es recomendable a aquellos pacientes que llevan a cirugía no cardíaca, están estables y con disfunción ventricular, es lo que hemos hablado del estadio C. También es recomendable para pacientes que tienen disfunción ventricular y que son, digamos, llevados a una cirugía de alto riesgo, y puede considerarse en aquellos pacientes que tienen disfunción ventricular y que están bajo la observación para una cirugía de bajo riesgo o de intermedio. En el caso de los diuréticos, prácticamente pueden ver que generalmente están recomendados, pero tenemos que tener mucho cuidado con los valores de precarga
en determinados subtipos de la insuficiencia cardíaca. Finalmente, podríamos decir que este problema es plurietiológico y que la fisiopatología nos habla de múltiples vías de acción. Por lo tanto, es muy frecuente la polifarmacia, es necesario un abordaje multidisciplinario y sobre todo de constante seguimiento, porque el paciente, ya hemos mencionado, está expuesto a constantes rehospitalizaciones, pero lo que observamos aquí es importante mencionar, acá nuestro sistema de salud no permite que si el paciente se descompensa se rehospitalice, por lo tanto es muy importante el seguimiento de lo que es el síntoma, porque acá ya les dije, tenemos pacientes en clase 3 y clase 4 que llegan a consulta externa, cuando esos pacientes debieron haber llegado a una emergencia. Y bueno, tenemos no estadística cuantificada, pero acá está nuestra jefa que puede argumentar cuántos pacientes llegan de consulta externa descompensados a la emergencia por cuadros de insuficiencia cardíaca y el paciente está en su casa esperando su consulta. Es un problema de educación que también nos concierne a nosotros, pero bueno, me escapo un poco del tema. Es importante que debamos saber que la terapia farmacológica tiene una vasta evidencia en el beneficio y que también una vasta evidencia en lo que implica la suspensión por el efecto rebote, sobre todo de los beta bloqueadores. Debemos evitar suspenderlos, sobre todo cuando el paciente está compensado. Y la cirugía ya es sabido que puede considerarse como una situación potencial de descompensación miocárdica, por lo tanto lo ideal sería, si el paciente está compensado, mantener la terapia basal. En los casos de urgencia, el conocimiento de que si predomina un problema de resistencias altas o un problema de congestión por incremento de precarga, orientará al tratamiento más adecuado. Hay situaciones como el edema agudo pulmonar, que principalmente el problema de congestión es por resistencias altas y será más útil dar un vasodilatador que un diurético, y por ende hay pacientes que son crónicos, que tienen generalmente sobrecarga de volumen, donde primero se actuará con el diurético en lugar del vasodilatador. Es muy importante ver cómo funciona la descompensación en los casos agudos o urgentes para poder dar el tratamiento de primera línea más óptimo. Han sido muy amables.